Hay momentos que no necesitan palabras y otros que ni siquiera necesitan ser vistos para dejar una huella imborrable en quienes saben mirar con el corazón. Are You Sure nos regaló una atmósfera íntima, natural, como si por fin pudiéramos espiar pequeños fragmentos de una realidad menos fabricada, más pura, más verdadera. Pero, como en toda historia, donde lo real se entrelaza con lo velado, hubo escenas que no aparecieron. Silencios, vacíos, espacios en los que, irónicamente, pareciera haber ocurrido lo más importante. Uno de esos vacíos, o quizás deberíamos llamarlo interludio invisible, ocurrió durante un momento aparentemente simple. Un juego de agua. Jungkook, Jimin y Taehyung, en un entorno relajado, dejándose llevar por el impulso lúdico, el calor del día y esa confianza que da el sentirse en terreno seguro. Taehyung, con su personalidad chispeante, hacía de hilo conductor, riendo, corriendo, conectando. La pistola de agua pasaba de mano en mano, y entonces, sin previo aviso, Jungkook se escapa hacia el segundo piso. Jimin no duda, lo sigue sin titubear, y es ahí donde todo se detiene. No porque lo sepamos, no porque lo veamos, sino precisamente porque no lo vemos. La cámara, hasta ese momento omnipresente, omnisciente, se queda corta, ya no nos acompaña, ya no muestra. No sabemos con certeza qué ocurre allí arriba, pero sí sabemos que pasa el tiempo. Porque lo siguiente que vemos, sin ninguna transición, sin contexto claro, es a Jimin bajando por las escaleras, solo. ¿Y Jungkook? No hay señales inmediatas de él. Solo esa breve escena, ese instante fugaz donde Jimin desciende con una expresión que parece querer decir algo. Algo que lucha por permanecer oculto, pero que se delata en los pequeños gestos. Porque hay una manera muy particular en la que Jimin se limpia los labios, no con prisa, no con descuido, sino con delicadeza. Disimuladamente, como quien sabe que hay ojos observando, pero que aún así no puede evitar ese impulso. ¿Por qué limpiar sus labios justo en ese momento? ¿Por qué esa expresión extrañamente suave, contenida, distinta? ¿Por qué esa ausencia de Jungkook justo después de un momento compartido en soledad? Las respuestas no están en lo que nos mostraron, están en lo que decidieron no mostrar. Y ahí es donde nace la intriga. Porque si no pasó nada significativo, ¿por qué cortar justo ahí? ¿Por qué no continuar la toma? ¿Por qué ofrecernos una versión editada de un juego aparentemente inofensivo? Los que han seguido los pasos de Jimin y Jungkook desde el principio saben que la magia entre ellos no necesita declaraciones, no necesita titulares. Está hecha de silencios prolongados, de miradas que se encuentran cuando nadie más lo nota, de risas que duran un segundo más de lo necesario. Y de esos momentos fuera de cuadro que, paradójicamente, dicen más que cualquier escena explícita. Ese fragmento en Are You Sure se volvió leyenda no por lo que mostró, sino por lo que insinuó. Por ese corte abrupto que dejó más preguntas que respuestas. Por ese descenso de escaleras que no fue simplemente un cambio de locación, sino un regreso de algo, de algún tipo de momento compartido que solo ellos comprenden. ¿Fue solo un juego? ¿Fue solo una pausa? ¿O fue uno de esos instantes suspendidos en el tiempo, donde la realidad se vuelve más íntima, más cruda, más verdadera? Solo ellos saben lo que ocurrió en ese segundo piso, oculto a las cámaras. Pero los ojos atentos, los corazones sensibles, no necesitan ver para intuir. Porque a veces lo más intenso se da cuando nadie está mirando. Y en ese espacio invisible entre las tomas, entre las risas grabadas y los silencios editados, hay una historia que late con fuerza. Una historia que tal vez no necesita confirmaciones, solo presencia. Y mientras el mundo sigue especulando, analizando, tratando de armar un rompecabezas con piezas que no encajan del todo, hay una certeza que persiste. Hay momentos que no fueron grabados, porque quizás no estaban destinados a ser vistos. Solo sentidos. Tal vez, algún día, sabremos la verdad. Tal vez no. Pero hay algo que el tiempo no puede borrar. Ese instante en que dos figuras desaparecieron de la escena y regresaron distintos. O tal vez exactamente iguales, pero más cercanos que nunca.
Hay momentos que a simple vista pueden parecer insignificantes, pequeños detalles que el mundo, ocupado en lo evidente, deja pasar. Pero hay quienes saben mirar más allá de la superficie, que captan lo que no se dice, lo que se oculta tras una sonrisa fugaz, una mirada desviada, un silencio que dura apenas un segundo más de lo habitual. Uno de esos momentos ocurrió durante una de las apariciones más significativas de BTS, su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un evento lleno de solemnidad, de responsabilidad, de exposición. Cada palabra contaba, cada gesto era observado por millones. Y, en medio de esa presión, Jimin se enfrentó a un reto inesperado, un pequeño error en su discurso. Algo que, para otros, habría sido un tropiezo sin importancia, una anécdota, una oportunidad para reír y seguir adelante. Y así lo hicieron los demás. Con la ligereza habitual que han cultivado entre ellos durante años, comenzaron a bromear, a convertir el momento en algo más llevadero, a suavizar la tensión con risas, con comentarios inocentes, con ese tipo de juego que suelen hacer del cariño. Pero no todos rieron. Jungkook, que usualmente es el primero en entregarse a la risa compartida, en dejarse llevar por el ambiente relajado, no lo hizo esta vez. Algo en él se detuvo, una pausa imperceptible que decía mucho más que cualquier palabra. Porque él no miraba a los demás, miraba a Jimin. Y en Jimin vio algo que los otros no notaron. No era enojo, no era tristeza evidente. Era ese tipo de incomodidad silenciosa que solo alguien que conoce cada rincón del otro puede percibir. Jimin no se reía. Sus labios estaban curvados en una sonrisa, sí, pero era de esas sonrisas que no llegan a los ojos, que se esfuerzan por mantenerse firmes, aunque por dentro se tambaleen. Porque Jimin es exigente consigo mismo, porque se conoce y sabe cuánto le pesa no cumplir sus propias expectativas. Y Jungkook lo sabe aún mejor. Por eso no rió, por eso no bromeó, porque entendió, porque sintió ese leve cambio en la atmósfera, esa incomodidad apenas naciente, ese murmullo interno que decía, ahora no. Y con una mirada, solo una, dejó claro que aquel no era el momento, que había algo más importante que seguir con la broma. Algo invisible para muchos, pero no para él. No hizo falta que hablara, ni que defendiera a Jimin con palabras. Jungkook no es de grandes discursos cuando se trata de esto. Lo suyo es la observación silenciosa, la lealtad implícita, la devoción tranquila que se expresa en la forma en que se detiene cuando Jimin lo necesita, aun cuando el resto del mundo no lo ha notado. Y en ese instante fue evidente. Su atención estaba anclada, una vez más, en él. Porque Jungkook conoce cada uno de los gestos de Jimin. La forma en que sus cejas se tensan apenas 1 milímetro cuando algo le molesta. El modo en que entrelaza sus dedos cuando intenta ocultar su incomodidad. La ligera vacilación en su risa cuando ésta no es del todo genuina. Lo ha aprendido con los años, no por costumbre, sino por elección. Por ese deseo constante de entender, de anticipar, de proteger. Y mientras el mundo veía un simple discurso, mientras millones de espectadores solo escuchaban palabras, hubo una historia paralela contándose en silencio. Una historia tejida en las miradas que no se cruzaban directamente, pero que sabían encontrarse. En los silencios entre broma y broma. En la manera en que Jungkook mantuvo su cuerpo ligeramente inclinado hacia donde estaba Jimin, como si estuviera listo para intervenir, para sostenerlo, para ser un refugio sin anunciarse. No fue un acto heroico. No fue dramático. Fue algo mucho más poderoso, el tipo de cuidado que solo nace cuando alguien ya no necesita preguntar cómo estás, porque simplemente lo sabe, porque lo siente antes de que las palabras lo confirmen. Ese instante en la ONU fue más que una pausa entre risas. Fue una demostración silenciosa de cómo Jungkook habita en la mente y el corazón de Jimin, incluso sin hablar, de cómo lo sigue, lo lee, lo escucha, incluso cuando nadie más lo hace. Y ese tipo de conexión que no requiere de afirmaciones ni explicaciones, es lo que deja al resto preguntándose, ¿cómo es posible conocer a alguien así? Tal vez nunca tengamos una respuesta clara. Tal vez nunca nos digan qué significa todo esto, qué nombre ponerle, qué historia hay detrás de los gestos no compartidos con el público. Pero hay algo que no puede ocultarse. Hay una línea invisible entre ellos que no se rompe, que se refuerza precisamente en los momentos más sutiles,
Y mientras el mundo continúa viendo discursos, entrevistas, bromas, ellos siguen hablándose en ese otro lenguaje, uno que no necesita micrófonos para resonar.